Vamos a ir desentrañando de qué se trata todo este proceso y vamos a iniciar, o el derrotero que vamos a llevar a cabo es, uno, poniendo en contexto la técnica. Esa biotecnología reproductiva, pues debe de servir para algo. Entonces, bueno, vamos a poner en contexto por qué en nuestro país urge la necesidad de hacer embriones in vitro. Y a posteriori, ya vamos a entrar propiamente sobre la técnica, en donde vamos a hacer una descripción de cada uno de los pasos. Vamos a hablar de la maduración in vitro, de la fertilización y del cultivo de los presuntos cigotos, hasta los estadios de blastocisto, en donde luego son transferidos a las hembras receptoras o en donde esos embriones se utilizan para diferentes análisis celulares, moleculares, bioquímicos, etc. Entonces, indefectiblemente debemos de comenzar con esta premisa, y es que Colombia, un país con vocación ganadera, requiere, necesita, urge multiplicar el número de animales. Y voy a esgrimir 3 razones básicas del por qué un país como Colombia necesita hacer multiplicación, aumentar el hato ganadero. Tenemos, 1, aumentar el consumo interno. Yo saco por acá un... Nosotros, como país de vocación ganadera, por persona al año, en promedio, consumimos 19 kilos de carne bovina al año. Pero estamos hablando que países, no nos vamos a ir muy lejos, países de la región, también con vocación ganadera, países como Brasil, como Argentina, como Uruguay, nos superan con creces a nivel de consumo interno. Un país como Brasil, con 200 millones de habitantes, consume alrededor de 40 kilos de carne bovina por persona al año. Y si nos vamos, por ejemplo, para la Argentina o para Uruguay, vamos a encontrar que los consumos están alrededor de los 60 kilogramos por habitante por año. En Uruguay, pues, están por encima de 65. Nosotros, un país que tiene buenas tierras para hacer producción ganadera competitiva, estamos en 19 kilos. Bueno, lo ideal sería llegar a unos 30 kilogramos por habitante por año en el mediano plazo. En el largo plazo, ojalá seguir aumentando este consumo, ya que estamos hablando de proteína de alto valor nutritivo, de proteína de alta calidad. Y en cuanto al consumo de leche, encontramos que, bueno, ahí no estamos tan mal. En Colombia consumimos en promedio 140 litros de leche al año, pero si nos comparamos, por ejemplo, con los países del primer mundo, sí estamos en déficit, en donde se consume en promedio 170 litros de leche por habitante por año. Que eso nos habla, es un indicador importante de la calidad de la dieta. Entonces, bueno, ojalá en el mediano plazo acercarnos al consumo de los países del primer mundo, en promedio 170 litros por habitante por año. Hay países que están por encima, otros ligeramente por debajo, pero estamos hablando de ojalá llegar a ese promedio, que como les digo, nos habla de la calidad de la dieta que estaría teniendo la población colombiana. Otro aspecto a tener en cuenta del por qué Colombia indefectiblemente debe de buscar aumentar el número de cabezas de ganado es el número de animales que tenemos por hectárea, lo que denominamos las unidades gran ganado por hectárea o cabezas de ganado por hectárea. En promedio,
tenemos 0.6 cabezas de ganado en promedio. Sí, vamos a encontrar, por ejemplo, producciones pecuarias que están muy por encima, 4 o 5, pero el promedio nacional es un poco vergonzoso, 0.6 cabezas de ganado. Entonces se busca que en el mediano plazo lleguemos a 4 o 5 cabezas de ganado, utilizando 30 millones de hectáreas, liberando 10 millones de hectáreas en donde la ganadería no es apta, zonas de laderas, zonas boscosas, y buscar que esas zonas, bueno, pasen a bosque secundario y hacer la ganadería más eficiente en las zonas en donde los suelos son idóneos para la producción pecuaria. Si nos volvemos a comparar con nuestros vecinos, competidores pecuarios como Brasil, como Argentina, como Uruguay, pues buscamos esta meta de tener 4 o 5 cabezas de animales por hectárea, porque en promedio es lo que manejan los brasileros, los argentinos, los uruguayos. Nosotros estábamos, como pueden observar, muy por debajo. Y eso entonces también nos va dando indicios del poco nivel de tecnificación que tenemos en términos generales en nuestra producción pecuaria. Y bueno, como punto 3 y no menos importante, pues si somos un país de vocación ganadera, contamos con el área, contamos con los suelos idóneos, pues en un mundo globalizado, un aspecto clave es la colonización de los mercados internacionales. Hacemos ingentes esfuerzos en ser libres de aftosa, tener un estatus sanitario idóneo, es precisamente buscando la colonización de esos mercados internacionales. Entonces, bueno, comienza a abrirse el mercado a China, comienza a abrirse también el mercado a Turquía, exportamos animales en pie a Líbano, pero requerimos mejorar el nivel de producción, el nivel de tecnificación, para poder entrar a colonizar los mercados del primer mundo. Los mercados del primer mundo y el mercado chino. El mercado chino que, pues bueno, son aproximadamente 2.000 millones de habitantes, en donde la mayoría del mercado se los lleva a Brasil, quedándose corto para suplir la demanda de los chinos. Por eso los chinos están buscando abrir nuevos mercados, pero que cumplan con el estatus sanitario. Colombia potencialmente podría ser uno de esos países. No sé, ¿hay alguna inquietud? Hola, hola, ¿me escuchan? Profesor Rodrigo, sí, lo estamos escuchando. Sin embargo, aprovechamos la interrupción para recordarle a todos los participantes que una vez ingresen a la sala, silencien el micrófono para evitar este tipo de interrupciones. Del mismo modo, les recordamos que las inquietudes, preguntas serán compiladas a través del chat y una vez nuestro conferencista invitado el día de hoy finalice su presentación, estaremos entonces abriendo una ronda de preguntas para que nuestro conferencista pueda responderlas cada una de ellas. Agradecemos entonces a los asistentes mantener sus micrófonos apagados. Muchas gracias. Ok, no, creí que era una inquietud, pero bien. Entonces, bueno, como tenemos la necesidad de multiplicar nuestro hato ganadero, pues ahí es donde encontramos que la producción in vitro de embriones se muestra como una biotecnología necesaria para los productores en Colombia. Si miramos una comparación entre esas biotecnologías que son de uso comercial y miramos la multiplicación de animales de alto mérito genético por hembra, vamos a encontrar que por hembra, esta vaquita al año nos va a generar una cría a través de la inseminación artificial. Y eso pues en el mejor de los casos.
En el mejor de los casos, teniendo unos días abiertos óptimos de 90 a 120 días. A nivel de transferencia de embriones, la misma vaca con un semen de alta calidad de animales élite nos podría generar en promedio unos 20 descendientes. Pero a través de la producción in vitro de embriones, esta misma vaca, en una rutina de aspiración folicular de 2 meses, aspirando las 2 veces por semana, podría darnos al año entre 40 y 60 descendientes. Entonces, esto nos permite un aprovechamiento tanto del material genético del macho como de la hembra. Optimizamos esa genética élite a través de la producción in vitro de embriones. Vamos a tener multiplicación acelerada de animales de alto mérito genético. Ahora bien, ¿en qué consiste la técnica? La técnica consiste básicamente en simular el desarrollo embrionario temprano. Todos estos eventos fisiológicos que ocurren a nivel de oviducto y a nivel de cuerno uterino, entramos a simularlos en el laboratorio. Entonces, de manera fisiológica, lo que está ocurriendo es que vamos a tener un pico de LH, y ese pico de LH conlleva a que se genere la ovulación. En el primer tercio del oviducto tenemos la fecundación. Esa fecundación se da cuando el ovocito ha reanudado su meiosis. Sale del arresto meiótico en profase 1, en la fase de dictiate, pasa a metafase 2, expulsa el primer cuerpo polar. Eso está ocurriendo acá en el primer tercio del oviducto. En este tránsito folículo, primer tercio del oviducto, acá se va a dar el proceso de fertilización, lo cual conlleva entonces a que este ovocito continúe su meiosis, termine el proceso meiótico, expulse el segundo cuerpo polar, se formen los pronúcleos, se forme un cigoto, y ese cigoto, en la medida en que se va desplazando a lo largo del oviducto, se va a ir desarrollando a embrión de 2 células, 4 células, mórula, finalmente hasta llegar a blastocisto. Hasta blastocisto, ya posteriormente el blastocisto hará eclosión y se implantará en el útero, en el cuerno uterino. Entonces, mire, todo este proceso que está ocurriendo de manera in vivo dentro del animal es lo que se entra a simular a nivel de laboratorio. Por eso lo denominamos producción in vitro de embriones. Muchos hablan de fertilización in vitro, pero la fertilización es apenas un paso de la técnica. En realidad lo que estamos haciendo es simulando la ovulación, simulando el proceso de ovulación, haciendo la fertilización y simulando todo este desarrollo embrionario hasta los estadios de blastocisto. Entonces, tenemos que la técnica básicamente la dividimos en 3 pasos, que es la maduración in vitro de los ovocitos, su posterior fertilización, el cocultivo con semen de toros de alta calidad, y a posteriori viene el cultivo in vitro, que es la fase más larga dentro de todo el procedimiento, en donde vamos a llevar los presuntos cigotos hasta los estadios de blastocisto, haciendo un cultivo por un lapso de 6-7 días. Entonces vamos acá con nuestra primera parte, la maduración in vitro de los ovocitos. Entonces, esta maduración in vitro, bueno, suele hacerse a través de 2 formas. A nivel comercial, por aspiración folicular, ya con ultrasonografía, lo que denominamos el ovum pick-up, pero también se puede hacer a través de hembras faenadas. Hembras faenadas, entonces, bueno, los laboratorios de in vitro generalmente, pues, tienen sus ovocitos que vienen de aspiración folicular, de OPU, pero además van teniendo sus controles con ovocitos de hembras faenadas para ensayar, para tener bajo control
que todo esté funcionando bien, la incubadora, los medios, etcétera. Y a nivel de investigación, bueno, sí se tiene una preferencia mayor por esos ovocitos de hembras faenadas, porque permite generar o permite obtener una gran cantidad de complejos cúmulos ovocitos a bajo costo. Además, también es la forma en que podemos entrenar estudiantes que a futuro, como pues ya nos ha pasado acá en el laboratorio, a futuro van a ser empresas, van a estar trabajando en empresas que hacen la técnica ya de manera comercial. Por ende, a partir de hembras faenadas recuperamos estos ovarios y se transportan al laboratorio en solución salina o en un PBS, en una solución buffer fosfato, suplementada con gentamicina y a una temperatura promedio de 30 grados centígrados. Ya a nivel de laboratorio, bajo condiciones de asepsia, se lleva a cabo la punción de los folículos. Con aguja 18G puncionamos folículos que estén entre 3 a 8 milímetros de diámetro. Y bajo estereomicroscopio seleccionamos aquellos complejos cúmulos ovocitos que cumplan con las siguientes condiciones. Es una selección morfológica, en donde vamos a evaluar que el complejo cúmulo ovocito tenga unas 4 o 5 capas de células de la granulosa, que la zona pelúcida esté bien definida y que el citoplasma se vea homogéneo y claro. Entonces, esos son los complejos cúmulos ovocitos idóneos para seleccionar y poner en el medio de maduración. A nivel comercial, este proceso se hace a nivel de campo. Entonces está el aspirador y está el seleccionador acá con su estereomicroscopio capturando los complejos cúmulos ovocitos que cumplan con estas condiciones. 4 o 5 capas de células de la granulosa y citoplasma homogéneo, claro. Entonces, bueno, a nivel de laboratorio, esto es lo que hacemos, lavamos los ovarios con aguja 18G, puncionamos los folículos y bajo estereomicroscopio seleccionamos los complejos cúmulos ovocitos con las características que anteriormente describíamos, que corresponden a estos, que tienen buenas capas de células de la granulosa, el citoplasma se ve homogéneo, no se ve quebrado, como fragmentado. Entonces, bueno, esos serían complejos cúmulos ovocitos idóneos para poner a madurar y esperar embriones de ellos. Miren, acá tenemos clasificación de los complejos cúmulos ovocitos. Los que se seleccionan para la producción in vitro de embriones son los tipo 1, tipo 2. Los tipo 3 y los tipo 4 se suelen descartar básicamente porque, bueno, estos no tienen células de la granulosa, no vienen acompañados con las células del cúmulus. Y esas células del cúmulus son claves porque van a suministrarle al ovocito una serie de componentes como factores de crecimiento, como microRNAs, como AMP cíclico, necesario para una adecuada maduración, fertilización y sostenimiento del desarrollo embrionario. Entonces, esos que vienen desnudos, sin las células de la granulosa, se descartan. Y este que tenemos acá, vemos que viene con las células del cúmulo, no compacto, sino como despeinado, lo que denominamos pignótico. Este viene de un folículo que está en atresia. Por lo tanto, estas células y por lo tanto el ovocito ya están en apoptosis. Por lo cual, entonces, estos ovocitos, como están en apoptosis, en muerte celular programada, se descartan. Bueno, ha habido una controversia entre si se debe seleccionar solo los tipo 1 o los tipo 1 y los tipo 2. Recientemente hicimos una publicación que hizo parte de la tesis doctoral de Catalina Vélez, en donde comparamos la producción in vitro de embriones entre los tipo 1 y tipo 2.
Y bueno, observamos que no hay ninguna diferencia, no hay ninguna diferencia. E inclusive, ya con análisis de proteínas, haciéndoles proteómica a las células del cúmulo, encontramos que hay una expresión de proteínas beneficiosas, marcadores de calidad del gameto femenino, con diferencia estadística significativa en los tipo 2 versus los tipo 1. Entonces, bueno, por ende, podemos concluir que tanto los tipo 1 como los tipo 2 son idóneos para utilizar dentro de la producción in vitro de embriones. Ya, los seleccionamos. Ahora, vamos a hacer ese proceso de maduración. A nivel comercial, como la selección se hace en campo, a nivel comercial, entonces se tiene ya el medio de maduración gasificado con el propósito de poner los complejos cúmulos ovocitos en el medio de maduración para que durante el transporte se vayan madurando en una incubadora portátil. Si, por ejemplo, estamos en una central genética en donde se hace la aspiración y ahí mismo está el laboratorio, entonces se hace la selección y estos complejos cúmulos ovocitos se ponen a madurar, ya sea en cajas de 4 pozos o en cajas de Petri, que van a tener unos medios que van a simular las condiciones propias de la ovulación. Entonces vamos a hablar del contenido de esos medios. El caso es que los ponemos acá en el medio de maduración. Ese medio está con una base de TCM 199, el medio de cultivo tisular 199. Eso va a la incubadora, la cual me simula las condiciones dentro del animal. Entonces, eso nos va a simular una tensión de CO2 del 5%, que es en promedio la que encontramos a nivel de tracto reproductivo. Nos simula una humedad relativa del 99%, que es la que encontramos dentro del organismo. La temperatura corporal de la vaca, 39 grados centígrados, y ese proceso de maduración se realiza por un lapso de 20 a 24 horas. Pasadas esas 24 horas, vamos a encontrar que hay una expansión en los complejos cúmulos ovocitos. Hay expansión de todas estas células del cúmulo. Es reflejo de que ya el ovocito maduró. Comienzan a expresar proteínas y sustancias de la matriz extracelular, como el hialuronidato. Y esto hace que esos ovocitos tiendan a pegarse de las cajas. Y otro aspecto importante, lo que denominamos musificación. Hay musificación del complejo cúmulo ovocito. Y otro aspecto importante es que si la maduración se realizó de manera adecuada, tenemos presencia del primer cuerpo polar. Hay expulsión del primer cuerpo polar. Bueno, hablando de los medios, miren, lo que tenemos ahí en esos medios es TCM 199, con sales de Erles, EPES y bicarbonato. Este TCM 199 entonces trae sodio, trae cloro, trae magnesio, trae EPES y bicarbonato como soluciones tampón para evitar los cambios abruptos en el pH. Se trabaja con una osmolaridad que está entre 280 a 320 miliosmoles, que es la que tenemos a nivel de tejidos reproductivos. Se hace una suplementación, generalmente con suero bovino fetal o con albúmina sérica bovina. Y la suplementación hormonal. Acá vamos a tener que se suplementa con FSH, hormona folículo estimulante, se suplementa con LH, FSH que se consigue de manera comercial como Coltropin, LH como Lutropin, algunos suplementan con 17 beta-estradiol, se suplementa con piruvato como fuente de energía y una combinación de antibióticos de penicilina, streptomicina.
Algunos suplementan con penicilina, streptomicina y un antimicótico, por si hay proliferación de hongos. Entonces, adicionan también anfotericina. U otros laboratorios solo con gentamicina. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar ahí en ese medio de maduración, con esa FSH, con esa LH, con ese estradiol, con el piruvato como fuente de energía, con todos estos iones. Entonces, se van a generar las condiciones idóneas, las condiciones necesarias para que el ovocito haga esto. Así fue como lo seleccionamos. Pasadas las 24 horas de maduración, vemos que es como que se expanden las células de la granulosa, se pierden las uniones GAP y ya esto y tienden a pegarse de la caja, ya eso es reflejo entonces de que ocurrió la maduración. Si vamos ya propiamente al interior del ovocito y miramos qué fue lo que sucedió, pues lo que sucedió fue la reanudación de la meiosis. Esos ovocitos vienen de un arresto meiótico que se dio en el tercer mes de gestación. Ahí comenzó la meiosis y se detuvo en profase 1, en la fase de modificada que denominamos dictiate. Al poner el ovocito en ese medio de maduración bajo las condiciones de la incubadora, entonces lo que sucede es que se reanuda la meiosis. Se reanuda la meiosis, pasamos a metafase 1 y posteriormente se termina la meiosis 1 y como consecuencia de la culminación de meiosis 1 se expulsa el primer cuerpo polar. Y el ovocito padece su segundo arresto meiótico, que se da en metafase 2. Entonces acá esta es una tinción con un fluorocromo que denominamos Hedge, que tiene afinidad por el DNA. Nos permite ver viendo la progresión del ovocito, cómo va cambiando el material genético a lo largo de este proceso de maduración, de reanudación de la meiosis. Finalmente, con la expulsión del primer cuerpo polar. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en la maduración in vitro, que como ya saben, la hacemos en cajas de 4 pozos o en cajitas de Petri. Entonces ahí en esas goticas o en estos pozos ponemos los ovocitos. Cada uno de esos punticos que ustedes ven acá corresponden a un complejo cúmulo ovocito. Bien, tenemos que la maduración entra a jugar un rol determinante en el éxito de la técnica. Ese trabajo realizado por el grupo de Lonergan, por el grupo de Dimitrios Risus, encuentra lo siguiente, que cuando todo el proceso se hace in vitro, las tasas de blastocisto, en el mejor de los casos, llegan al 30%. Pero cuando ellos cogen esos complejos cúmulos ovocitos y los maduran en oviducto de oveja, haciendo la paroscopia y ponen los complejos cúmulos ovocitos a que maduren in vivo, en oviducto de oveja. Luego los retiran y hacen la fertilización y el cultivo in vitro. Y las tasas de blastocisto suben al 60%. Entonces, esto nos muestra que la maduración dentro de todo el proceso va a jugar un rol determinante, va a ser clave para el éxito de la técnica. Y esto está estrechamente relacionado con lo que denominamos la competencia del ovocito, con el factor maternal. Miren, el ovocito debe acumular en lo posible la mayor cantidad de RNAs mensajeros y de proteínas, porque este ovocito es el que va a soportar, bueno, todo su proceso de maduración, va a soportar el proceso de fertilización y todo el desarrollo embrionario temprano, hasta los estadios de 16 a 32 células, que es cuando se activa el genoma embrionario. Hasta acá, todas estas divisiones, todos los procesos celulares, bioquímicos, moleculares, que están ocurriendo en la fertilización,
y en la formación de estos embriones dependen de los RNAs mensajeros y de las proteínas almacenadas por el gameto femenino. Porque acá estas células, las blastómeras, tienen su genoma inactivo, tienen su genoma silenciado. Entonces, todas esas divisiones y todo lo que eso implica depende de los RNA mensajeros y de las proteínas provenientes del ovocito. Inclusive, si se marcan los RNA mensajeros, vamos a encontrar que a nivel de blastocisto, donde ya tenemos dos poblaciones celulares, todavía encontramos RNA mensajeros provenientes del ovocito. 7 días después encontramos RNA mensajeros que no son expresión propia de las células del embrión, sino que venían de acá, del gameto femenino. Entonces, eso es lo que hace que el proceso de maduración sea clave. Sea clave. En ese proceso de maduración debemos de garantizar lo que denominamos la competencia del gameto femenino, que básicamente hace referencia a la capacidad que tiene el ovocito de reanudar la meiosis, ser fertilizado, producir un blastocisto, que se implante y que llegue a buen término, que me genere una cría saludable. Entonces, todo este proceso va a depender en gran medida, y sobre todo en esas partes hasta blastocisto, va a depender en gran medida de la calidad del ovocito, en donde, bueno, va a jugar un rol determinante la exposición a hormonas que van a favorecer la acumulación de esos RNAs mensajeros, de esas proteínas, que van a favorecer lo que denominamos la maduración nuclear, que es salir de ese arresto meiótico y expulsar el primer cuerpo polar y generar células haploides. Pero por otro lado, la maduración citoplasmática y la maduración molecular, que es la reorganización de todas estas organelas, mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, gránulos corticales, todas esas organelas se deben de reorganizar en el proceso de maduración y debe de haber alta expresión de genes para poder soportar este desarrollo embrionario temprano. Entonces, a nivel de biotecnologías reproductivas, puntualmente en esta producción in vitro de embriones, en las que dependen del ovocito, la clonación, se trabaja mucho sobre el cómo hacemos para mejorar la competencia del ovocito. Les voy a mostrar un trabajo que hicimos acá en la Universidad CES, buscando mejorar la competencia de ese ovocito. Trabajo que realizamos en conjunto con la Universidad de Antioquia, con la doctora Anelia Rodríguez, con la Universidad Nacional, con el doctor Omar Camargo, con la Universidad de Gießen, con la doctora Christine Renzicki, y en donde básicamente evaluábamos concentraciones hormonales y expresión de genes para mirar si a nivel de laboratorio, trabajando con los ovarios, se puede mejorar la competencia de ese gameto femenino. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente: dos grupos. Distribuimos los ovarios de manera aleatoria. Un grupo lo manejamos de la siguiente manera: los ovarios los dejamos acá 4 horas a 30 grados centígrados. Y luego hacemos la punción de los folículos. El líquido folicular lo utilizamos para evaluar progesterona y concentraciones de estrógenos. Seleccionamos los complejos cúmulos ovocitos y al azar un grupo va para producción in vitro de embriones y el otro grupo va para los análisis moleculares, para puntualmente evaluar la expresión génica por PCR en tiempo real. El otro grupo, lo único diferente que tiene es que en vez de dejarlos
4 horas a 30 grados centígrados, los manejamos 30 minutos. 30 minutos, que es el tiempo de duración, el desplazamiento entre la planta de faenado y el laboratorio. En ese trabajo que nos lo publicaron en la revista Theriogenology, encontramos lo siguiente, que cuando almacenamos los ovarios a 4 horas, por 4 horas a 30 grados centígrados, tenemos una disminución de la progesterona, el líquido folicular, y que aumenta la expresión de unos genes que son marcadores de competencia, como el gen OCH4 y el gen MATER. Los encontramos expresados en unas tasas más altas con respecto al grupo de los 30 minutos. Y si vamos a las tasas de blastocisto, encontramos que fueron mayor en el grupo de las 4 horas con respecto al grupo de los 30 minutos. Y una forma indirecta que utiliza uno en el laboratorio para mirar la calidad de los blastocistos es el que hagan eclosión, porque ellos en su ambiente in vivo, en su ambiente natural, requieren hacer la eclosión para poderse implantar. Entonces encontramos en este grupo de embriones la eclosión es casi el doble que la del grupo de los 30 minutos. Entonces, bueno, esto nos muestra que cuando almacenamos los ovarios por 4 horas a 30 grados centígrados, mejora la cantidad de los embriones y la calidad de los embriones. Esto nosotros decimos que puede estar ocurriendo porque si los dejamos más tiempo, a cada 4 horas, lo que va a ocurrir es que la progesterona que utiliza receptores citoplasmáticos y que esos receptores tienen dominios de unión al DNA en elementos de respuesta para activar la expresión génica, la unión de esa progesterona con sus receptores está activando la expresión de genes dentro del ovocito, lo cual entonces me explica por qué tenemos más RNA mensajeros de OCH4, de MATER y quizá de muchos otros, lo cual conlleva a que haya más acumulación de RNAs, de proteínas, mejorando la competencia del gameto femenino, que se traduce en más embriones y de mejor calidad. Ok, ahora entonces pasemos a hablar de la fertilización. Ya maduramos los ovocitos y ya sabemos que dentro de la maduración, dentro del éxito de la técnica, algo muy importante es la competencia del ovocito. El que acumule bastantes RNAs mensajeros y proteínas para que pueda hacer una maduración nuclear, citoplasmática y molecular de manera idónea. Ahora entonces vamos a hablar de la fertilización in vitro. Hablemos de la fertilización. ¿Cómo hacemos la fertilización? Encontramos que para hacer la fertilización necesitamos separar dentro del contenido de la pajilla la fracción móvil de espermatozoides, de los espermatozoides muertos, de los diluyentes y de los crioprotectores. Entonces, se suelen utilizar dos metodologías. Una que es el swing up, que es como nadando hacia arriba, en donde descongelamos la pajilla y el contenido de la pajilla lo ponemos en el fondo de un tubo. Un tubo que tiene un medio que llamamos fertal, un medio que permite que los espermatozoides estén en un ambiente idóneo para que puedan expresar toda su motilidad. Pasado una hora, en este medio a 39 grados centígrados, los espermatozoides con alta movilidad van a estar en la parte superior del tubo. Esa es la que vamos a recuperar, la fracción móvil de espermatozoides. Los muertos
Los diluyentes, los crioprotectores, todo eso se decanta y queda en el fondo del tubo. Entonces, bueno, esa técnica SWINAP la utilizan algunos laboratorios, muy utilizada en humanos para la fertilización in vitro, para seleccionar la fracción móvil de espermatozoides. En bovinos se utilizan más los gradientes. Se utiliza el gradiente de Perkol, que ahora, bueno, ha sido mejorado y, bueno, hay unos gradientes que son menos embriotóxicos, como el All-Grap, por ejemplo, como el Bovipure, pero todos son a base de Perkol. El Perkol es una solución sílica coloidal que permite la separación de células. Entonces acá preparamos un Perkol 45 más diluido y acá un Perkol 90 más concentrado. El contenido de la pajilla lo ponemos en la parte superior del Perkol 45 y centrifugamos. Después de la centrifugación vamos a encontrar que los espermatozoides vivos, los que tienen alta movilidad, como tienen una densidad relativa mayor, quedan en el fondo del tubo, formando un pellet. Acá en esa capa intermedia quedan los muertos y en la parte superior quedan los diluyentes y los crioprotectores. Entonces recuperamos esta fracción de espermatozoides, que es la móvil, la lavamos y la llevamos a una concentración que oscila entre 1 millón a 2 millones de espermatozoides por ml. Y los ponemos a interactuar con los complejos cúmulos ovocitos previamente madurados. Hacemos lo que se denomina un cocultivo. Eso va a la incubadora en medio de fertilización por un lapso de 18 horas. En promedio, unas 18 horas. Y en ese lapso de tiempo, pues el espermatozoide va a ingresar, uno de los espermatozoides ingresa al interior del ovocito, lo cual hace que se reanude la meiosis, se expulse el segundo cuerpo polar y se formen los pronúcleos masculino y femenino. Eso está ocurriendo alrededor de 5 o 7 horas de cocultivo. Alrededor de las 19 horas tenemos que se va a estar dando la singamia, que es la fusión del pronúcleo masculino con el femenino. Ahí vamos a tener la formación del cigoto. Y vamos a encontrar que pasadas esas 18 horas, si uno encuentra embriones de 2 células, bueno, es una señal muy positiva. Es una señal positiva, ya eso nos va indicando de que todo va bien, que ya hay embriones clivados, que ya hay embriones de 2 células. O sea que, bueno, es un indicador de que estamos teniendo éxito dentro del proceso. En ese medio de fertilización, vamos a estar simulando el proceso de capacitación espermática. Proceso de capacitación espermática que ocurre a nivel de tracto reproductivo de la hembra, en donde los espermatozoides padecen una serie de cambios a nivel de membrana plasmática, lo cual hace que pasen de tener una movilidad a tener una hipermovilidad necesaria para que lleguen al primer tercio del oviducto y realicen la reacción acrosómica, fecundando al gameto femenino, fecundando al ovocito. Entonces, vamos a hacer acá un recorderis y una mirada general a lo que ocurre en ese proceso de capacitación espermática, en donde hay remoción de proteínas, polisacáridos inhibitorios de la fertilización, hay modificación en lípidos, cambios en pH, concentración de calcio. En resumidas cuentas, lo que está ocurriendo es lo siguiente, y es que la albúmina favorece la remoción de las moléculas de colesterol de la membrana plasmática. El colesterol, bueno, es una molécula lipídica formada sobre este anillo, que es el ciclopentano perhidrofenantreno, y que me afecta la fluidez de la membrana plasmática. Por lo tanto, entre más colesterol tenga la membrana plasmática, menos fluidez.
y eso hace que no se tenga movilidad. Lo que hace la albúmina es que retira este colesterol de la membrana plasmática y eso hace que los espermatozoides adquieran una mayor fluidez de la membrana necesaria para adquirir la capacitación, para adquirir lo que describimos como un movimiento hipermóvil. Además, vamos a encontrar que la heparina también ayuda a la remoción de ese colesterol y a la remoción de algunos lípidos de membrana plasmática que bloquean el proceso de capacitación. Todo con el propósito de que la capacitación no ocurra dentro de los testículos del animal, no ocurra ya dentro de la cola del epidídimo. Entonces vamos a tener factores de capacitantes que deben de ser eliminados cuando ya los espermatozoides están en el tracto reproductivo de la hembra. Es ahí donde está actuando la albúmina, está actuando la heparina, está actuando el ion bicarbonato a nivel de tracto reproductivo de la hembra. Tenemos alta concentración del ion bicarbonato. Este ion bicarbonato ingresa al interior del espermatozoide y me activa una enzima que se llama la adenilciclasa, que permite convertir ATP en AMP cíclico, un segundo mensajero, que me activa a esta enzima, que es la PKA, una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Y esta PKA lo que va a hacer es fosforilar proteínas que estaban inactivas, las pasa a la forma activa a través de esas fosforilaciones, y ya en su forma activa, esas proteínas favorecen todo este proceso de capacitación, todo este proceso de hipermovilidad, y a posteriori también va a estar fosforilando las proteínas necesarias para que se dé la reacción acrosómica. Por lo tanto, eso que está ocurriendo en vivo, todo eso que está ocurriendo en vivo, esa capacitación espermática, la tenemos que simular en el medio de cultivo. Por lo cual, a esos medios de cultivo se le adiciona heparina, que ya sabemos, ayuda al proceso de capacitación. Se le adiciona la albúmina sérica bovina, pero no cualquiera, puntualmente esta, la libre de ácidos grasos, que ya sabemos, ayuda a retirar el colesterol de la membrana plasmática. Adicionamos esos inhibidores de fosfodiesterasa, PHE, que corresponden a penicilamina, hipotaurina y epinefrina. Son inhibidores de fosfodiesterasa que van a permitir que este AMP cíclico se mantenga en altas concentraciones, más actividad de la PKA y, bueno, por ende, una mejor capacitación, una mejor hipermovilidad, lo cual me garantiza una buena reacción acrosomal. Y obviamente, pues se aplica también el piruvato como fuente de energía y se adiciona el antibiótico, la combinación de penicilina, streptomicina, anfotericina algunos o gentamicina. Ya pues, acá cada laboratorio tiene está casado con su propio antibiótico. Entonces, miren, eso es lo que se hace dentro del proceso de fertilización. Entonces, acá tenemos el gradiente de PERCOL, PERCOL 90, PERCOL 45. Acá tenemos los espermatozoides de alta movilidad, los que tienen una densidad relativa mayor, los encontramos acá en el pellet. Acá estarían los muertos y acá los diluyentes y crioprotectores, que son embriotóxicos, pero hay que separarlos, hay que retirarlos. Esto viéndolos ya desde una óptica de mini PERCOL, porque esos gradientes, el PERCOL, el Bovicure, el Olgrad, son costosísimos. Entonces, cuando se comenzó a desarrollar la técnica, se trabajaban con 2 ml. Ya hoy se hacen mini gradientes de 400, 500 ml, lo cual permite optimizar el reactivo. Y bueno, acá tenemos el cocultivo con los espermatozoides. Acá ese es un videíto hecho por los estudiantes acá del CES, en donde vemos este proceso de fertilización. Entonces yo quito este, ¿cómo quito el puntero?
Miércoles. Calma, calma. Eso. Entonces, miren, acá ya tenemos los complejos cúmulos oocitos previamente madurados, donde hay musificación de las células de la granulosa. Algunos laboratorios quitan las células de la granulosa. A mí no me gusta mucho porque lo ideal es que sirvan para seleccionar los espermatozoides, que por lo menos los espermatozoides, como no les toca hacer ese viaje desde la cola del epididimo hasta el primer tercio del oviducto, por lo menos que se encuentren alguna dificultad para que acá, al interior del ovocito, solo lleguen los mejores. Entonces, bueno, que tengan acá algo que permita hacer una selección. Y acá tenemos los espermatozoides. Entonces ahí se ven como unas estrellitas ahí moviéndose. Esos son los espermatozoides intentando ingresar al interior del gameto femenino. Entonces, eso es lo que hacemos en el proceso de fertilización in vitro. Eso que ocurría ya dentro de la vaca, lo estamos haciendo a nivel de laboratorio. Bueno, la parte de fertilización tampoco ha sido ajena a nuestros trabajos. Les voy a mostrar una investigación que hicimos con la Universidad de Antioquia, con la doctora Olivera, con el doctor Daniel Tarazona, que ahora está en la Universidad Nacional, y con el doctor Omar Camargo, en donde buscábamos diseñar un protocolo de fertilización in vitro en donde no se requiera la centrifugación, que se sabe que puede generar muchos radicales libres, dañar membrana plasmática y alterar el material genético, hacer fragmentación del material genético. Entonces buscábamos hacer un protocolo para hacer la fertilización in vitro sin la centrifugación. Entonces, bueno, tomamos como modelos las cajas de 4 pozos. A cada pozo se le introdujo un pozo interno hecho en vidrio con esas dimensiones, 0.3 centímetros de alto, 0.8 centímetros de diámetro. Un vidriero muy famoso que había acá en Medellín, ese vidriero nos hacía esas cajitas, esos pocitos internos, se lo incorporábamos a las cajas de 4 pozos. Y para la fertilización, pues después, la verdad, de meses de buscar esa estandarización, encontramos que lo idóneo era utilizar 700 microlitros de medio de fertilización, lo cual nos permite rebosar la copa interna. A la copa interna, adicionarle 10 complejos cúmulos ovocitos. Poner 30 microlitros en el pozo externo. Se descongelaba la pajilla y sin centrifugar nada, se tomaban 10 microlitros y se ponen en el pozo externo. Y a la hora se retira todo el contenido del medio. Solamente va a quedar acá el medio del pozo interno. En ese lapso de tiempo, en esta hora, lo que va a ocurrir es que los espermatozoides de alta movilidad, como una especie de swing-up, van a nadar hacia arriba y por factores de quimiotaxis que liberan los complejos cúmulos ovocitos, estos espermatozoides van a ingresar a la copa interna y van a buscar fertilizar estos complejos cúmulos ovocitos, estos gametos femeninos. Entonces, para evitar contaminación, a la hora se retiraba todo este contenido y se dejaba el medio de fertilización solo de la copa interna, en donde ya están los espermatozoides que mostraron una alta movilidad. Bueno, encontramos que no había diferencia estadística significativa entre las tasas de blastocisto con la fertilización convencional, utilizando gradiente de Perkol, y en nuestra técnica que llamábamos la ECIBF.
Bueno, ese trabajo lo presentamos en Nueva Zelanda, en Wellington, una empresa que fabrica todas estas cajas se mostró interesada, Minitube se mostró interesada en diseñar las cajas ya con material idóneo, no de vidrio, sino el material idóneo, con el pozo interno, pero bueno, hubo dificultades entre los abogados de las diferentes instituciones y no se pudo continuar con el trabajo. Por eso les muestro acá las condiciones, si lo quieren replicar. Ahora ya fertilizamos los complejos cúmulos ovocitos, ya están fertilizados los gametos femeninos. Vamos al cultivo. ¿Qué pasa en el cultivo? ¿Qué hacemos en el cultivo? Pasado ese lapso de tiempo, 18 horas, bajo estereomicroscopio, ahora sí eliminamos las células de la granulosa, las células del cúmulo, que pueden generar contaminación en el cultivo prolongado de 7 días que vamos a hacer. Entonces, desnudamos esos presuntos cigotos y los llevamos al medio de cultivo. Acá tengo como modelo para el cultivo de los embriones el medio CR1, pero ya hoy en día el CR1 se usaba mucho, el Charles Rosenkrantz. Ya hoy en día, pues las evidencias científicas sugieren que el mejor medio de cultivo es el SOF, el fluido y oviducto sintético, que permite unas buenas tasas de desarrollo embrionario y que funciona mejor si tenemos incubadoras que también regulan el oxígeno. Funciona muy bien a una concentración de oxígeno del 5%. Entonces, en ese cultivo prolongado de 7 días, ¿qué va a pasar con los presuntos cigotos? Van a comenzar a desarrollarse embriones de 2 células, 4 a 8 células. Recuerden que todas estas divisiones van a estar dependiendo de los RNA mensajeros y de las proteínas almacenadas por el gameto femenino. Bueno, ya entonces tenemos la activación del genoma embrionario, tenemos la formación de mórulas, blastocistos. Bueno, ya en estos estadios es donde se pasaría a la parte de transferencia embrionaria o a las pruebas celulares, bioquímicas, moleculares, epigenéticas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí tenemos blastocistos vía 7. Sí. Con respecto al medio, como hemos estado hablando de los medios en cada uno de los cultivos, ¿qué requerimos en este medio de cultivo en donde vamos a pasar de presunto cigoto a blastocisto transferible? Entonces, utilizamos fuente de energía, piruvato. Bueno, ya hay trabajos que nos muestran, que después de la activación del genoma embrionario se activan las vías metabólicas que favorecen la utilización de la glucosa como fuente de energía. Entonces, antes no se recomienda suplementar con glucosa, entra a ser embriotóxica. Pero después de la activación del genoma embrionario, después de los 3 días de cultivo, si uno maneja un medio secuencial, después de esos 3 días puede suplementar con glucosa y mejoran las tasas de desarrollo embrionario. Se suplementa con aminoácidos, tanto con aminoácidos esenciales como no esenciales. Todos estos van a tener, como estamos generando proliferación celular, división celular, entonces todo esto requiere de aminoácidos para que se puedan sintetizar proteínas, factores de crecimiento, péptidos importantes que están interviniendo en todo este proceso. Y se suplementa, no lo tengo acá, pero se suplementa también con albúmina sérica bovina libre de ácidos grasos. Y bueno, acá hay una discusión con respecto al suero bovino fetal. También se suplementa con suero bovino fetal, pero debe de ser a unas concentraciones bajas. Alrededor del 2%, 2-3%.
Inclusive ya tenemos que algunos laboratorios no lo utilizan, no utilizan el suero bovino fetal porque ese suero bovino fetal, como viene con muchos promotores de crecimiento, puede conllevar a que se genere lo que se denomina el síndrome de ternero grande. Se generan una serie de alteraciones epigenéticas, cambiando la expresión de genes claves que puede conllevar entonces a que se desarrolle el síndrome de ternero grande, lo cual conlleva a gestaciones que son más prolongadas, a terneros muy grandes que pueden generar distocias. Y bueno, entonces para evitar todo eso, y bueno, embriones que son muy bonitos, pero que no se implantan. Entonces, para evitar todas estas alteraciones, algunos laboratorios no utilizan el suero bovino fetal. Y quienes lo utilizan a unas muy bajas concentraciones, de 2-3%. Entonces, bueno, acá les muestro el laboratorio de nosotros, parte del laboratorio, acá es donde hacemos la parte de selección de los complejos cúmulos ovocitos, la parte de fertilización, de desarrollo embrionario, la parte de los medios. Usted puede preparar los medios, los puede comprar. Yo no tengo nada que ver con Nutricel, pero es una empresa brasilera que vende los medios. Actualmente también ya hay empresas acá en Colombia que venden los medios para madurar, fertilizar y hacer el cultivo. Y bueno, estábamos hablando ahora del síndrome de ternero grande y de alteraciones epigenéticas. Bueno, les cuento. Miren, hablemos un poco de epigenética. Epigenética hace referencia a cambios en la expresión de los genes, que pueden ser mitóticamente heredables o meióticamente heredables. Básicamente, entonces, la epigenética nos habla de cómo el ambiente influye sobre la expresión génica. Y acá, la epigenética juega un rol determinante. ¿Por qué? Porque miren que estamos cambiando el ambiente natural en donde se da la maduración del ovocito, en donde se da la fertilización y en donde se da todo el desarrollo embrionario temprano. Eso que ocurre de manera in vivo, allá dentro de la vaca, nosotros lo estamos simulando a nivel de laboratorio. Estamos cambiando el ambiente. Y bueno, se sabe que esos cambios en el ambiente conllevan a desórdenes epigenéticos y a cambios en la expresión génica. Entonces, bueno, ese es un trabajo que realizamos en conjunto con el doctor Heine Niemann del Instituto de Genética Animal en Alemania y con la doctora Nelia Rodríguez, en donde, bueno, hacemos una revisión de cómo todos esos cambios en las condiciones in vivo, cómo todos esos cambios generados in vitro pueden conllevar a modificación de las histonas, a cambios en los patrones de metilación, inclusive a cambios en la expresión de microRNAs y RNA interferentes que conllevan a cambios en la expresión génica, conllevan a cambios epigenéticos. Entonces, bueno, tenemos que miren, la superovulación, sustancias con efectos ambiguos en el medio, como el suero bovino fetal, las condiciones de cultivo, como los cambios de pH, cambios de osmolaridad, cambios de temperatura. Los medios, con los medios simulamos lo que pasa in vivo, pero no es una réplica exacta. No es una réplica exacta de lo que está ocurriendo in vivo, porque in vivo está la fisiología, la homeostasis de todo el animal. Acá, pues, no está el ovocito, el embrión desarrollándose en el entorno natural, sino en goticas. En goticas. Entonces, los medios de cultivo pueden ser deficitarios en algunos factores o, por lo contrario, tener un superávit de algunos factores, y todo eso conlleva a que se generen desórdenes epigenéticos y cambios en la expresión génica. Bueno, esto no es como para tirar la técnica a la basura, sino que antes todo lo contrario.
nos dice que la técnica, aunque tiene aplicabilidad comercial, es susceptible de ser mejorada. Es susceptible de ser mejorada para mitigar, para minimizar todos estos desórdenes epigenéticos que me generan cambios en la expresión de los genes que conllevan a que los embriones producidos in vitro sean de una calidad inferior a los que se producen dentro de la vaca. Entonces, aunque la técnica es comercial, tiene un éxito comercial grande, no está terminada de inventar, es susceptible de mejorar y hay que trabajar mucho en la parte de los medios. Este es otro trabajo que se realizó con el grupo del Dr. Niemann del Instituto de Genética Animal en Alemania, con el Instituto Max Planck, también en Alemania, con la Universidad Nacional y con el CES, en donde evaluamos expresión génica y cambios en la metilación del DNA en embriones producidos in vitro de manera comercial, utilizando inclusive un medio comercial. Pues no les digo el nombre del medio, pero utilizando un medio comercial muy usado por los laboratorios. Y bueno, ¿qué encontramos? Se aspiraron animales de la raza Gyr, se hizo la maduración, se hizo la fertilización, se hizo el cultivo de los embriones in vitro, y esto se comparó con otros embriones Gyr, pero producidos in vivo. Y bueno, tenemos que hay cambios en el perfil de expresión génica, hay cambios en la expresión génica, en genes relacionados con cambios epigenéticos. Esta es la DNA metiltransferasa 1, que se encarga de hacer un mantenimiento de los patrones de metilación, un gen involucrado en epigenética, y ese es el factor de crecimiento insulinoide 2, un gen improntado también, que obedece su expresión obedece a, digámoslo, a un delineamiento epigenético muy puntual dentro del DNA. Esos dos genes en los embriones in vitro están subexpresados. Y cuando miramos patrones de metilación, los embriones producidos in vitro están más metilados con respecto a los producidos in vivo. Entonces, bueno, miren, esto es lo que ha conllevado a que nosotros, acá a nivel de laboratorio, encontrando esto, que hay cambios en la expresión de los genes, que los embriones se ven muy bonitos, pero igual hay cambios en la expresión de los genes, que esos embriones tienen perfiles epigenéticos diferentes a los que se producen en vivo, tratando entonces de mitigar esos efectos y mejorar los medios de cultivo. Desde hace algunos años para acá venimos trabajando con esta molécula que se llama el resveratrol. Ese resveratrol es una molécula antioxidante y es un modulador metabólico, que lo encontramos principalmente en los frutos de color rojo. Y por la forma en que se hace el vino tinto, donde se deja la cáscara de la uva, que es donde está la mayor concentración de resveratrol, el vino tinto tiene altas cantidades de resveratrol. Ese resveratrol, entonces, como antioxidante, reduce, elimina los radicales libres, lo cual pueden estar detrás de todos esos cambios epigenéticos y cambios en la expresión de los genes, como consecuencia del estrés de estar haciendo todo el proceso a nivel in vitro. Al reducir radicales libres, pues también se le atribuye al resveratrol un poder anticancerígeno, vasorrelajante y como modulador metabólico activa vías de lipólisis. De hecho, bueno, el resveratrol está dentro de lo que se denomina la paradoja francesa, está detrás de la paradoja francesa. Me explico. Los franceses y los norteamericanos, si miramos sus dietas, en el día, un francés promedio y un norteamericano promedio consumen el mismo nivel de calorías. Uno se las va a
consumir en la malteada, la hamburguesa, con sus salsas, toda la cosa. Mientras que los franceses, bueno, comen mucho pan, todos lo hacen con mantequilla, así en cantidades industriales, comen foie gras, igual consumen mucha grasa. Pero ¿qué pasa? Que la obesidad es un problema de salud pública en la población norteamericana. Mientras que obviamente pues en Francia hay obesidad, pero no es un problema de salud pública. Los niveles no son tan altos como en los Estados Unidos. Y bueno, como les decía, ese resveratrol parece estar detrás de la paradoja francesa porque mientras allá en Texas Diego se baja la hamburguesa con una Coca-Cola, un francés con su postre, con su entrada, con su mostaza de Dijon, pasa la comida con vino que tiene altos niveles de resveratrol y que como modulador metabólico activa vías de lipólisis. Veamos, miren, ese resveratrol activa esta vía, la vía del AMPK, una vía de señalización, que conlleva a que aumenten los niveles de la expresión de este gen, que está asociado con más división mitocondrial, con renovación mitocondrial, lo cual entonces va a favorecer que las mitocondrias viejas, obsoletas, que producen muchos radicales libres, sean eliminadas a través de la autofagia. El resveratrol favorece o estimula la autofagia dentro de las células y estimula la renovación mitocondrial, mitocondrias nuevas, 0 kilómetros. Entonces, esa es la forma en que el resveratrol actúa como modulador metabólico. Puntualmente, acá, activando este gen, la sirtuina 1, que lo hace a través de un cambio epigenético. Desacetilando este gen, esa desacetilación favorece que se exprese y bueno, tenemos entonces una mejora en la biogénesis mitocondrial, lo cual entonces va asociado con la utilización de moléculas lipídicas como fuente de energía. Por eso es que se habla del resveratrol como activador de vías de lipólisis, porque al mejorar la biogénesis mitocondrial, entonces este conlleva a través de la sirtuina 1 la movilización de lípidos para utilizarlos como fuente de ATP. Y eso entonces lo que hicimos, eso que se ha trabajado en humanos, en otros sistemas, lo que hicimos comenzar a trabajar dentro de la producción in vitro de embriones. Bueno, ese fue el primer trabajo que hicimos, en donde evaluamos el resveratrol en el medio de maduración. Lástima que quité la tabla. Pero adicionando este resveratrol a una concentración de 10 micromolar, después de evaluar muchas concentraciones, como 5, encontramos que las tasas de desarrollo embrionario, que las teníamos acá en el laboratorio alrededor del 30-35%, pasaron a estar entre el 50 y el 60% en el grupo con resveratrol, versus el control que igual 30-35%. Con resveratrol 10 micromolar encontrábamos tasas de desarrollo embrionario del 50 al 60%. Parte de la tesis del trabajo de doctorado de Viviana Torres. Bueno, entonces no contentos con esto, bueno, mejora las tasas de desarrollo embrionario, pero entonces, ¿será que sí está pasando esto? ¿Será que sí estamos activando las vías de lipólisis con ese resveratrol? Ya en un segundo trabajo quisimos evaluar si ese resveratrol sí me activaba las vías de lipólisis. Para ese trabajo nos asociamos con el grupo de Dimitrios Rizos, ya les había mostrado un trabajo de él, y con el grupo del doctor Gutiérrez en España, en el INIA de España. Y efectivamente, con este trabajo se corroboró que el resveratrol a nivel de ovocitos activa el metabolismo lipídico, lo cual es una muy buena noticia
para los que trabajamos en la parte in vitro, porque tanto los ovocitos como los embriones in vitro, como les adicionamos un montón de factores para que la maduración y el desarrollo embrionario se haga bien, tienden a acumular más gotas lipídicas, tienden, digámoslo así, a ser más gorditos con respecto a los producidos in vivo. Y el hecho de tener más gotas lipídicas no es bueno porque pues mejora, disminuye la competencia del gameto femenino y disminuye la calidad de los blastocistos. Entonces, bueno, en parte sugerimos nosotros que la competencia del gameto femenino mejora y se obtienen más tasas de desarrollo embrionario, es porque el resveratrol no solamente me está eliminando especies reactivas de oxígeno, sino que también está activando esas vías de lipólisis demostradas acá en este trabajo, en donde hace que hayan menos gotas lipídicas, tanto en el ovocito como en los embriones. Entonces, bueno, eso nos ha motivado mucho y seguimos trabajando con el resveratrol. Este ya hace parte de la tesis de doctorado de Estefanía Madrid, un trabajo que hicimos con la Universidad de Buenos Aires, con el doctor Cética y con el doctor Sergio Morado, en donde utilizábamos la suplementación con resveratrol previo a la vitrificación y después de la vitrificación. Y bueno, se encontraron resultados positivos. Este resveratrol, cuando lo utilizamos en los medios de vitrificación, ayudan en la vitrificación de embriones, ayudan a recuperar la calidad inicial de los blastocistos. Y cuando lo adicionamos, no solamente en el medio de maduración, sino en el medio de cultivo, o sea, para llegar de presuntos cigotos hasta blastocisto, también hemos encontrado que mejora las tasas de desarrollo embrionario, mejora la cantidad y la calidad de los embriones producidos. Otra evidencia que encontramos en el trabajo de doctorado de Estefanía Madrid. Entonces, bueno, chicos y chicas, a grosso modo, esta es la técnica de producción in vitro de embriones, una técnica apasionante, una técnica motivadora y que el país requiere que se masifique más porque necesitamos multiplicar el número de animales, pero no de cualquier animal, sino de aquellos animales que muestran unas características deseadas para la producción, ya sea tanto de carne como de leche. No sé si tienen dudas, inquietudes. Doctor Rodrigo, muchas gracias por su presentación del día de hoy. Le agradecemos bastante y claro que sí, tenemos una serie de preguntas que hemos venido recopilando a partir de aquellas que se han formulado a través del chat. Y rápidamente pasaré a las preguntas debido a que por el tema de tiempo tenemos solo unos cuantos minutos para responder estas preguntas. Recordamos que la programación de este seminario inicia a partir de las 5 de la tarde y culmina a las 7 de la noche. Entonces la primera pregunta para usted, doctor Rodrigo, es la siguiente. Dice, España tiene una población similar a la colombiana, más o menos 50 millones de personas, y un inventario ganadero que es aproximadamente 4 veces menor que el colombiano. Tiene un consumo per cápita que para el 2018 era de 46 kilos de carne. ¿Por qué considera usted que un mayor inventario ganadero aumentará el consumo de carne per cápita en un país como Colombia, donde el poder adquisitivo es bajo y las políticas agrarias son pobres? Bien, entonces, miren, nos estamos comparando con España, que bueno, es un país que hace parte de la Comunidad Económica Europea con todos sus beneficios y pues no son el top de la Comunidad Económica Europea, pero sí están mucho mejor que nosotros.
Entonces, ese alto consumo de carne bovina en España, teniendo un hato ganadero inferior, es porque la carne bovina que se produce en España es, digámoslo, entra en déficit al consumo de los españoles. Entonces, como país de la Comunidad Económica Europea, con un poder adquisitivo mejor que el de nosotros, mucha de la carne que ellos consumen viene de Argentina y viene de Uruguay. Entonces, por eso en parte podemos, o es la necesidad de multiplicar nuestro hato ganadero para poder entrar a ese tipo de mercados como el de la Comunidad Económica Europea, que bueno, son mercados exigentes, pero que pagan súper bien, pagan súper bien. Ahora, con respecto al consumo interno en Colombia, pues mire, si uno comienza a mirar las cifras en retrospectiva, en los años 80, Colombia era un país que consumía en promedio por habitante por año unos 28 a 30 kilogramos de carne bovina al año. En el lapso del tiempo, en esos últimos años, ha habido una pérdida de competitividad en el sector ganadero. Y ya hablamos de 19 kilogramos, mientras que si nos comparamos con otros sectores, como el avícola, para esos mismos años, para los años 80, el consumo de carne de pollo en Colombia no pasaba de 10 kilogramos. Hoy en día, el promedio de consumo de carne de pollo en Colombia es alrededor de los 30 kilogramos. Entonces, mire, con el consumo de carne de pollo se pasó de 10 a 30, mientras que en la carne bovina pasamos de 30 a 19. Si miramos qué pasó en el sector avícola, pues, ¿qué ha pasado? Que tecnificaron, hicieron mejores dietas, generaron mejores condiciones para los animales, lo cual ha permitido que se genere una proteína de alto valor nutritivo a un precio más bajo, lo cual ha permitido que la población entre a consumir más pollo que carne, porque con la tecnificación, con ese nivel de competitividad, permitieron bajar el precio. No sé si ustedes conocen ese dicho de quién pidió pollo. ¿Quién pidió pollo? Porque es que el pollo se consumía, era cuando alguien hacía la primera comunión, en un cumpleaños, en una reunión familiar muy importante, pero no era de consumo cotidiano. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien veía a una muchacha muy bonita o a un muchacho muy bonito, ¿quién pidió pollo? Ya ese dicho ha perdido valor porque pues, el pollo es lo cotidiano, es lo barato. Pero entonces, ¿por qué ha pasado a ser lo barato? Porque ese sector tecnificó, se volvió más competitivo y permitió generar un producto de alta calidad a un precio más bajo. Si en Colombia tecnificamos, aumentamos el número de animales, mejoramos la dieta, hacemos unos pastoreos más racionales, implementamos silvopastoriles de manera generalizada, seguro vamos a estar produciendo una carne de mejor calidad y por la tecnificación a un precio más bajo. A no ser pues que la disminución en la producción la aprovechen los especuladores pero ya eso sería pues otro factor pues ajeno a la producción. Entonces, es ahí la necesidad del tecnificar, porque es que ya está demostrado, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que en la medida en que vos tecnifiques, el producto final se puede comercializar a un precio más bajo. Y si se comercializa a un precio más bajo, entonces la población colombiana, que no tiene el poder adquisitivo de otros países, pero al tener carne de buena calidad y a un precio más bajo, pues va a conllevar a que aumente el consumo. Se aumenta el consumo. De hecho, por ejemplo, mucha gente no come carne
bovina, que porque le parece más dura, entonces prefieren el pollo. Entonces, si se produce una carne de buena calidad a un precio más bajo, lo cual entonces implica que el sector ganadero tenga que tecnificar y utilizar, por ejemplo, todas estas herramientas, seguro el consumo va a aumentar. Listo, muchas gracias, doctor Rodrigo, por esa respuesta. Muy interesante la respuesta. La siguiente pregunta dice así, dice, doctor, como ganadero, ¿cómo la producción de embriones in vitro me impactaría desde el punto de vista económico, en la economía de mi producción? Entonces, ¿qué tenemos? Que bueno, esa biotecnología tiene unas condiciones. ¿Cuáles? Que se lleven registros. Que se lleven registros, que hayan buenos registros para poder seleccionar a los animales élites, para poder seleccionar buenas donadoras. O sea, vacas que me transmitan características deseadas dentro de la producción. Entonces, ¿en qué me va a beneficiar? En que esos animales que portan esos genes con características deseadas, esos animales, esos genes, los vamos a multiplicar de manera acelerada, lo cual permite hacer un mejoramiento genético en un tiempo menor, lo cual entonces se va a ver reflejado en mejor rendimiento en canal, mejor ganancia diaria de peso, todas estas características, más número de animales, es más número de animales para la venta, lo cual entonces conlleva a que el productor tenga una tasa de retorno que, manejando bien la técnica, en el lapso de 2 años ya se habría cubierto la inversión inicial y ya se estaría generando ganancia. Pero ojo, todo con unas premisas, que se tengan registros para poder seleccionar las mejores donadoras y que se tenga un muy buen plan nutricional. Porque miren, acá lo que estamos haciendo es mejorando la genética del animal, pero para que el animal pueda expresar todo su potencial genético, necesitamos de una muy buena alimentación. Porque así se está haciendo la técnica bien, todo, pero yo no tengo los animales bajo un buen régimen nutricional, no estoy haciendo nada. Estoy generando las garantías para que esos animales expresen todo ese potencial genético. Entonces, bueno, ya no es una técnica solamente para los criadores de puros, de animales de pista, sino que la experiencia de los brasileros, la experiencia en Estados Unidos, en Argentina, muestra que cuando se utiliza por parte de los criaderos comerciales, no en años, sino que rápidamente, teniendo un buen régimen nutricional y una buena selección de donadoras, rápidamente se cubren los costos de inversión y la tasa de retorno va a ser pronta, rápida, porque voy a tener más animales para la venta y de buena calidad, con mejores ganancias diarias de peso, mejor conversión alimenticia. Pero para que todo eso se exprese, recuerden, hay una triada clave que es un buen estatus sanitario, una buena nutrición, y ya entonces la genética se va a poder expresar. Este componente